buenas tardes, bienvenidos al tercer capítulo de La Experiencia. Este es un capítulo que no estaba para nada previsto que saliese esta semana, pero yo creo que vale mucho la pena, porque hoy vamos a hablar de un país muy misterioso, del que además la información que nos suele venir a nosotros, a la gente europea en general, de los medios de comunicación, tanto los de aquí como sobre todo los estadounidenses, son siempre bastantes noticias negativas. Además es un país que hoy en día está en boca de todos debido al conflicto armado que hay actualmente, ¿no?, con Ucrania. Hoy vamos a hablar de Rusia. Vamos a hablar de cuál es su día a día. Vamos a hablar de cómo se vive allí. Vamos a hablar del frío. Vamos a hablar de su comida y vamos a hablar también, pues, un poco de política. Hemos traído al podcast a Luis, más conocido como Luis Rombiro en su canal de YouTube, en el cual pues nos explica también pues su día a día, ¿no?, en este país, ya que lleva varios años viviendo allí. Y sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Quién es Luis? La pregunta más difícil, ¿no?, de responder. Pues nada, Luis, pues mira, soy una persona que básicamente estoy ya una temporadita viviendo en Rusia. Soy de Valencia, nací en Valencia y estudié en la Universidad de Filosofía y Letras ahí en Valencia. Y bueno, llegó un momento en el que quise dar un cambio, un giro de 180 grados. Me vine para Rusia y aquí empecé a hacer cosas muy diferentes. No sé si eso es lo que me define. Igual me define mi gata, me define no sé, mis cosas, mi trabajo. No sé. Es muy difícil decir quién soy, ¿no? Eso es lo más complicado. Creo que cada día lo vamos contestando un poquito. Sí, a ver, yo creo que justamente esa es la típica pregunta que nadie se hace, ¿no?, a sí mismo hasta que llega este podcast y alguien la tiene que preguntar. Sí que creo que la pregunta que te voy a hacer es la que todos los que te hemos seguido por YouTube, incluso los que estén escuchando este podcast, se preguntan. Y es que, ¿por qué un valenciano, además de valenciano a valenciano, que con lo bien que se vive en Valencia, ¿por qué un valenciano se va a vivir a Moscú, o incluso por qué se plantea Rusia y no otros destinos? Exacto, porque se deja la terreta, ¿no? Y se va para otro Exactamente. sitio, ¿no? Si es la mejor del mundo. Pues vamos a ver. Es una pregunta realmente. Es más complicado decirte por qué me quedé que por qué me fui. Por qué me fui es fácil. Yo estaba en la universidad. En aquella época, no sé si recuerdas tú, porque creo que eres bastante más joven, se puso mucho de moda la serie esta de periodistas. Yo quería ser periodista, pero subió la nota de corte muchísimo en aquellos años, así que no pude entrar. Y yo estaba un poco descontento con lo que estaba haciendo en la universidad y me quise pegar un año en blanco, ¿no? Y básicamente miré proyectos de voluntariado fuera de España y primera página de Google. En aquella época creo que todavía se utilizaba Yahoo y otros buscadores, pero creo que fue Google el que me dijo que había proyectos libres en Grecia, en Armenia, en Georgia y Holanda y Rusia. Y obviamente en aquella época no sabía muy bien cómo poner Georgia y Armenia en un mapa, si quieres que te diga la verdad. Claro. Luego las Creo que conocí, mucha son... gente hoy en día tampoco lo sabe poner, ¿eh? Es posible. Es una lástima porque son lugares maravillosos, pero maravillosos. Pero quería irme lejos, quería irme más lejos de Europa, quería un cambio total. Y pensé en un lugar cuyo idioma pudiera ser interesante para un futuro. Así que me fui a Rusia 6 meses a trabajar en un proyecto que se llamaba EBS, que siguen funcionando. Supongo que después de la pandemia todavía, no sé, ahora tal y como está Europa, no sé hasta qué punto seguirán financiando este tipo de proyectos, pero son proyectos de voluntariado de 6 meses, un año. Y en mi caso, pues me fui a Samara a trabajar en un orfanato porque necesitaban a alguien que les diese clases de inglés. Mi Qué inglés no era bueno. malo, y bueno, pues realmente lo único que hice allí fue un poco ejercer un poco de figura paterna, te diría yo, más que de profesor de inglés, porque normalmente en este tipo de centros solo trabajan mujeres. Además es una profesión bastante complicada, en aquella época muy poco pagada, y los niños pues necesitaban un poquito más de atención. O extra, o alguien que lo hiciera por amor al arte. Yo lo hacía por amor al arte, pero también porque quería conocer una cultura nueva, si quieres que te diga la Claro, verdad. porque al Pero final la también experiencia fue genial. te enriquecías tú también, no solo, o sea, ya no hablando monetariamente, sino que te enriquecías pues en cuanto a cultura, idioma y tal, tú pues conseguías aprenderlo. Sí, 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 no, efectivamente, no. Monetariamente te financian normalmente los proyectos de IBS, te dan un sitio donde vivir, más o menos un dinero de bolsillo para comer.
que en aquella época pues era bastante gracioso porque la gente que iba de España estaba bastante financiada, recibía bastante dinero en comparación a otros, pero en cambio en aquella época pues los precios eran súper baratos, entonces bueno, se podía ir bastante bien, pero en principio era un proyecto de voluntariado. El tema era pues ayudar un poquito y claro, obviamente te disfrutas de la experiencia de conocer el país, conocer la cultura y conocerla desde muy, 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 muy desde dentro. Claro. Pero era un proyecto de voluntariado de... O sea, ¿lo formaban españoles o era un proyecto ruso y podía ir quien quiera? Bueno, los proyectos de EVS, European Volunteer Service, qué bien me ha quedado, son Europa y algunos países terceros que participan. Entonces, lo que hace la Unión Europea es financiarlos y hay una serie de organizaciones independientes que están en distintos países y se dedican a la organización de ese tipo de proyectos. Entonces ellos plantean un proyecto, por ejemplo, pues una asociación quiere trabajar con en el caso de Samara, por ejemplo, mayoritariamente eran orfanatos, hospitales de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y algún otro proyecto, sí, eran refugios de animales, también había algún proyecto así. Entonces, las asociaciones básicamente pues decían, aquí tenemos un proyecto, necesitamos voluntarios. ¿Alguien nos quiere enviar? Y entonces la organización que estuviera en España o en Italia o en Finlandia o en Suecia decía, pues mira, yo sí que puedo enviar a gente. Vale, si a alguien le interesa, pues tenemos este proyecto. Y yo en aquella época pues no pensaba que me lo iban a dar porque me fui a una asociación que creo que se llamaba AFAIG, era, en Madrid, creo que ya no trabaja, no lo sé. Y me dijeron, mira Luis, han enviado la solicitud de 20 personas, tres de ellos hablan ruso, o sea que normalmente, o sea, lo normal es que Claro, no te pueden tener vayas. más facilidad, claro. Claro. Y yo empecé, pues dije, bueno, pues venga, por lo menos voy a aprovechar, me voy a sacar el carnet de conducir, voy a hacer un par de cosas que tengo que hacer. Y a los 2 meses me llaman y me dicen, oye, no, que te vas para allá. Y yo, ¡ah! Sorpresa. Y me fui un poco de sorpresa. Pero bueno, fue fantástico irme así de sorpresa porque era algo como que, ¿no? Hay veces que decides hacer algo y, bueno, digamos que, no sé, hay veces que decides hacer algo, crees que has decidido algo, pero en realidad lo has dejado. Bueno, si sale, sale, ¿no? Claro, que Y lo eso me haces ha como un poco supuesto. de lado, ¿no? Ahí si cuela, cuela, pero si no pasa, bueno, pues tampoco... Sí. Y nada, al final, pues me fui y fue una experiencia muy, muy buena, con su dureza, con sus cosas, pero obviamente, pues en aquella época, con 20 años, 21 años, que tenía, fue una experiencia muy chocante porque, claro, era un mundo completamente diferente. Yo en aquella época siempre me apuntaba a un bombardeo, a lo que fuese, y conocí a gente Me sirvió mucho para conocer Europa, casi tanto como Rusia, porque tuve la fortuna de estar rodeado de mucha gente de diferentes países europeos y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque aparte de conocer un país nuevo, siempre tenías tu apoyo, ¿no? Siempre tienes el apoyo Claro. de... No es lo mismo, ¿no? Irse a este tipo de países tan, tan desconocidos, aunque ahora mismo Rusia ha cambiado bastante, ¿no? Y en general no es tan chocante como en 2004. Pero es un país bueno, que si tienes el respaldo de una serie de personas que más o menos tienen tu mentalidad, o que bueno, que más o menos nos creemos que tenemos la misma Claro. mentalidad, hablo de Que te Europa así en acompañan, ¿no? Un general, poquito en ese claro, proceso. siempre te acompaña, siempre. Ujú. Claro, Así estamos es. hablando de 2004. 2004. O sea, en 2004 Sí, fuiste para un voluntariado de 6 meses sí. Sí, y ahí seguimos. Vale, sí, es un pasaremos, poco... después Dime. hablaremos un poco de por qué te quedaste, pero Ujú. sí que tengo mucha curiosidad por saber qué te encontraste al llegar a Rusia. Me refiero, ¿qué expectativas tenías tú? Porque claro, me imagino que tú a nivel, pues pensarías el típico choque cultural, ¿no? De, claro, Ujú. Rusia, que la tenemos todos pues idealizada de una manera o de otra. ¿Qué te Ujú. encontraste allí? ¿Te encontraste facilidades, dificultades? La verdad es que yo intenté ir sin una idea demasiado preconcebida de Rusia, Con la mente en Am- blanco, ¿no? con la mente en blanco, porque yo cuando leía sobre Rusia
leía cosas tan dispares. Rusia es un país que, y obviamente con lo que está pasando ahora, Claro, pues tiende a que la imagen que tenemos de ella o de él, del país, se polarice siempre. Entonces, es muy curioso, ¿no? Porque tienes a una visión de Rusia idealizada desde la izquierda, tienes una visión de Rusia idealizada desde la derecha, tienes una exactamente. idea de Rusia visualizada desde los estatalistas. Sí, pero sí Entonces, que es verdad, o por lo menos por lo que yo conozco, sí que es verdad que suele ser una imagen bastante negativa, por parte por lo menos de Europa y de Estados Unidos no te voy a contar, pero en por lo menos general, de en sí, de general. la información que llega suele ser bastante negativa. En general, sí. Hombre, Sí, tú tendrías o tienes o has tenido una yaya valenciana, pues imagínate lo que una yaya valenciana te puede decir de Rusia, ¿no? claro, Que eso está lleno de espías, ten cuidado, tú que tú siempre estás ahí metido en politiqueos y te van a cargar y tal, y no vas a volver y te vamos a tener que ir a visitar a la Siberia y tú que estás, no sé qué, cosas de estas. exactamente. Pero sí, sí que había esta imagen. Yo cuando llegué me encontré con un país muy, muy interesante, un país que estaba creciendo muchísimo, un país que estaba despegando. En ese momento era un momento de despegue de Rusia económico. Entonces, eso convierte a los países, yo creo que muy interesantes. Normalmente cuando a mí me interesa mucho, bueno, diferentes culturas, diferentes países, siempre intento visitar, conocer cosas nuevas, ¿no? Y creo que los países más interesantes son los que están en ese momento de crecimiento muy fuerte y entonces la sociedad está como muy a la expectativa de qué va a ocurrir, está creciendo todo, está creciendo. Yo recuerdo que en los 6 meses que estuve ahí era como una pequeña revolución. Yo llegué y a los 6 meses, al irme, la primera vez que me fui, el parque de coches de la ciudad se había duplicado en 6 meses. Habían abierto nuevos restaurantes, los amigos que hice ahí al principio habían dejado 3 veces el trabajo porque cada nuevo trabajo que encontraban el salario prácticamente se duplicaba Claro, como que había y muchísimos cambios. sí, y estaba en ebullición. Entonces eso fue lo que más me atrajo de Rusia al principio, un país que era nuevo porque realmente había pasado por un momento de crisis muy fuerte, los años 90 fueron durísimos y ahora, aunque seguía siendo un país en algunas cosas relativamente bueno, duro y con muchos problemas, sociales, estaba creciendo muchísimo. Y entonces eso fue lo que más me impactó nada más llegar. Claro. ¿Y la gente qué tal era con los extranjeros? Pues te digo una cosa, en aquella época era todo más impredecible, pero era un poco mejor, creo. Era un poco mejor en el sentido de que, bueno, los rusos siempre tienen fama. Bueno, la gente que ha visitado Rusia, ellos mismos, a sí mismos se tienen por bastante hospitalarios. Creo que es verdad, el ruso es muy, muy hospitalario. En aquella época, además, los extranjeros eran algo muy raro. Probablemente en Samara, te estoy hablando de una ciudad pues a unos pocos cientos de kilómetros de la frontera con Kazajistán, en el río Volga. Una ciudad que era una ciudad industrial, pero una ciudad cerrada durante toda la Unión Soviética, principalmente por la fabricación de cohetes aeroespaciales y también la fábrica de Lada estaba allí, bueno, sigue estando allí, cerca de Taliache, en la misma región. Y era una ciudad que había estado cerrada hasta hace muy poco. Yo tenía allí un amigo marroquí que llegó en el 98 y la gente no creía que era extranjero directamente, es que no creía, no le creía cuando decía que era extranjero, ¿no? Porque había muy poca gente de fuera. Entonces, igual europeos, cuando yo llegué, el año que yo llegué, igual pues éramos 15 en toda la ciudad. Como siempre, pues eso, una tropa de italianos que iban por ahí a ver dónde podían vender muebles y calzado. Alguno de Baldusso, que también iba por ahí buscando Anda. a ver si podía vender calzado. Y muy poca gente de fuera. Eso cambió mucho en los años siguientes. Es decir, luego empezó a venir mucha gente de estudiantes de Latinoamérica, muchísima gente, tengo muchos amigos que fueron a estudiar ingenierías allí, de Colombia y tal, y empezó a cambiar el panorama. Y hoy en día no tiene nada que ver, es un país mucho, mucho más abierto. Ahora, pues, se ha cerrado. Pero la gente era muy amable y es cierto que ahora
algunos rusos sí que Están un están un poco más poco con reticentes. desconfianza. Con desconfianza, sí, especialmente a Europa. A ver, la mayoría de rusos adora Europa. Adora Europa y cuando tienen un poco de dinero y un poco de tiempo libre se van de viaje a Europa y la adoran. Pero en un sector de la población sí que ves un poco más un rechazo de uy. Mira, el europeo, a ver con qué prejuicios viene sobre mí. Yo Claro. tengo también prejuicios sobre él, a ver cómo, a ver a qué acuerdo llegamos. Sí, Claro, hay es un un poco de poco lo eso. que estábamos diciendo. Al final, la imagen que nos dan a nosotros muchas veces sobre Rusia es la negativa. Entonces, pues me Ujú, imagino que por la parte de Rusia, a lo mejor, no sé si la imagen de Europa será positiva o negativa, pero sí que es verdad que si son conscientes de que a nosotros nos están vendiendo continuamente información negativa, pues se ujú. pongan un poco también a la defensiva, ¿no? En ese aspecto de Sí. decir, si nos van a estar ellos juzgando continuamente, pues vamos a tener ese cuidado nosotros. A ver, ¿sabes qué pasa? Que es un poco complicado, pero el asunto viene por ambas partes. O Claro. sea, nosotros podemos, digamos, decir, ay, es que siempre tenemos imágenes negativas de Rusia, pero es que los rusos a sí mismos también se venden imágenes negativas sobre Europa. Eso no significa que los europeos nos traguemos todo lo que escuchamos y tampoco significa que los rusos se traguen todo lo que escuchan, porque a ver, yo siempre cuando me preguntan aquí lo digo, ¿no? Yo cuando enciendo el telediario y veo una noticia sobre Francia, tampoco veo noticias especialmente positivas, ni sobre No, de ningún Japón, lado, de ningún ni lado. sobre, si no, good news, no news. O sea, si Exactamente. entonces, sí, bueno, en Japón han sacado un robot, ¿qué tal? Que atiende, ¿sabes? Y hay una noticia Claro, curiosa de que no tenían nada que poner, ¿sabes? Y entonces una exactamente. noticia positiva. Que pueden colar entre medio de muertes y coronavirus, Sí, meten en destrucción, una cosa así. exacto. Entonces, bueno, aquí pasa un poco lo mismo. Lo que pasa que sí que es verdad que el ruso es mucho, no sé si es mucho más descreído y mucho más acrata que nosotros, pero el ruso sí que no se cree la información negativa que cuentan sobre nosotros en sus medios, pero sí que tienen la idea de que nuestros medios hablan mal de ellos y eso sí que nosotros nos lo creemos. ¿Sabes? Es una Claro. cosa un poco rara a Sí, 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 veces. claro. Totalmente. Pero bueno, Y, va por familias. claro, volviendo un poco atrás, Sí. volviendo a tu casa Ujú. valenciana, Sí. cómo se toma tu familia el primer día que le dices me voy a Rusia? Porque me imagino que también, pues ellos lo mismo, ¿no? Que Rusia, habiendo países más cerca, ¿por qué Rusia? Efectivamente, efectivamente. Pues, a ver, yo recuerdo que eh, creo que mi madre entró un poco en En risa shock. histérica, Ah, recordando cómo había rezado de pequeña en el colegio por la conversión al cristianismo de Rusia y cómo es que su hijo se iba ahora para allá, no tenía mucho sentido. Pero y mi padre, me chocó sobre todo la reacción de mi padre, que mi padre dijo, pues está un poquito lejos eso. O sea que fue un poco como, uy, como qué quien raro, dice, tal. pues está ahí Madrid de nave. Exacto. Yo creo que pensaban bueno, que me había dado la vena y que, bueno, que me iba a ir ahí 2 o 3 meses y que me iba a volver. Pero Claro, la verdad es que no se preocuparon demasiado, o sea, más de lo necesario y eso fue bastante extraño para mí, la verdad. Y de agradecer también, ¿no? Porque, bueno, tienes el apoyo de tus padres que te dicen, oye, pues, vale, vete para allá, ten cuidado, infórmanos, tal, pero bien, en ese sentido, pero luego ya, pues, están los yayos y otra gente alrededor de ti, pero estás loco, te vas claro, para allá, diciendo, tal. Pero sí que hubo un poco de choque en algunas personas, sí. En claro. algunos amigos, sobre todo, sí. Me imagino que habrán ido a verte y todo ya, con los años que llevas ahí. ¿Les gusta Rusia a ellos? Sí, 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 sí. Yo he tenido, sobre todo aquí, he recibido mucho. La verdad es que yo he ido mucho, mucho a casa. He estado cada 2 por 3 de vuelta. Yo ahora mismo la verdad es que estoy viviendo casi entre los dos países. Y, por ejemplo, mi hermano sí que ha venido bastante. De hecho, mi hermano ha llegado a vivir aquí un tiempo por temas de negocios. Al final nos liamos con un tema de negocios y empezamos aquí a hacer cositas y Tu ahora madre diciendo, pero ¿por qué, por qué el pero otro ¿cómo es también? posible? ¿Cómo es posible? No lo entienden, no lo entienden, no lo entienden, no lo entienden. Así que sí, sí. Y bueno, y mi hermano efectivamente se fue a la otra, bueno, se fue a una punta y luego a otra del mundo y también es bastante viajero. Qué guay, qué guay. Y cuando ya llevabas un tiempo allí en Rusia, qué es lo que más te costó a ti para adaptarte? ¿Qué es lo que más te chocaba y te costaba? Lo que más me cuesta,
yo, a ver, el shock cultural, o sea, como proceso así un poco más. No es simplemente el wow, ¿por qué hacen esto estos locos? Están locos Claro. estos romanos. O sea, un poco lo que es ya el tema de shock, un proceso psicológico largo y tal. Yo no lo pasé demasiado mal, ¿no? Bueno, vale, me adapto, tal. Es un poco raro esto. Eh, sí que es verdad que lo que más me costó al principio, pero lo veía súper exótico, al principio no me molestaba, es que la gente fuera muy ruda en general. La gente era y es, en muchos sentidos, tiene completamente otra manera de ser y hay cosas que echas mucho de menos. Por ejemplo, he estado ahora 2 meses en Valencia de vuelta y me he paseado tranquilamente, vine a tomar ahí un café yo qué sé, a la Plaza de Doctor Collado, ahí, y te viene alguien, te hace una broma, te saca un café, se ríe, te viene un músico. Es otro ambiente, es una cultura mucho más callejera, Claro, mucho más en la animado a lo que mejor. mucho más animado. Y aquí, pues es verdad que la gente muchas veces pues, tiene un humor de perros, especialmente en invierno, porque es duro, el invierno aquí es duro y realmente se pasa mal. Yo tengo la teoría de que los rusos realmente todavía no están adaptados al clima y que pues, realmente lo pasan mal y es algo que se ve en el carácter, en la forma de ser, son gente muy Claro. cortante, muy directa, tiene su parte positiva, ¿no? A veces son digamos que son muy directos y suelen ser bastante honestos. Y al mismo tiempo son muy hospitalarios. A mí me recuerda un poco, también estuve viviendo unos meses en Escocia y me recordó un poco a esa especie de dureza, ¿no? que tienen, pero luego vas andando por un camino de cabras y en medio de la lluvia y un coche te para y te obliga a llevarte, ¿no? Eso me encantó de Escocia y me recuerda un poco a lo que hay aquí, pero eso es lo que más me ha costado y me sigue, digamos que es algo que me sigue costando. Es decir, si me voy una temporada y vuelvo, me vuelve a costar. Claro. Yo creo que es una cosa, el tema del carácter y el humor y tal, va muy ligado, creo yo, al tema del clima. Cuando lo que tú dices, ¿no? Pues en Valencia al final, bueno, y en muchas, bueno, en la mayoría de España, por suerte, pues la gente mucho más animada, mucho más alegre. Por suerte tenemos muchos días de sol al año, entonces, claro, los países también más nórdicos o que suelen tener un clima, lo que tú dices, frío, lluvia, pues suele ser un carácter mucho más apagado. El tema del frío era lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Cómo se vive esos fríos extremos de Rusia? A ver, si quieres que te diga la verdad, ahora un poco mejor porque estoy en Moscú y últimamente los últimos 4 años han sido muy raros. O sea, prácticamente no ha bajado de 5 bajo cero, lo cual es muy raro y en Moscú es muy raro, pero ha coincidido estos últimos 4 años. En Samara sí que he estado pues algunas temperaturas un poquito más bajas. La verdad es que como es tan seco, no se hace tan difícil como parece. A partir de 15 bajo cero es duro. Pero te digo una cosa que a mucha gente le sorprende y es que a 5 o 10 bajo cero pues oye, pues como puedan estar en Teruel o en Ávila, es decir, si tú vas bien preparado para salir a la calle, frío no Claro. pasas. Es decir, puedes pasar más frío con la humedad que tengas un mal día en Sevilla o en Valencia que el que tengas si vas bien preparado. Entonces, como es tan seco, si tú realmente haces tu ritual ruso, que es antes de salir a la calle, ves o el termómetro que tienes en la ventana, ahora ya ves las aplicaciones que tienes de tiempo. ¿Que pasa de 10 bajo cero? Vale, pues te pones el gorro. Si pasa de 10 ya tienes que poner igual otros leotardos. O te pones doble Tienes que ponerte calcetín dos si baja de capas, tres 20. capas. Sí, pero Si baja de si pasas 20. mucho frío, es que te has preparado mal. Sí, pues de baja de 20. De hecho, bueno, en Samara, por ejemplo, que estuve viviendo más de 10 años, en enero, finales de enero, principios de febrero, era relativamente normal llegar a 30 bajo cero. Alguna vez he estado a 38 bajo cero en Samara, pero bueno, y ahí son temperaturas ya complicadas. Sí que es verdad que Claro. a partir de 21, 22 bajo cero ya, aunque vayas muy bien abrigado, el frío te aplasta. Entonces no puedes cubrirte cada parte de la cara y cada tal.
Es una temperatura en la que tú te sacas el guante para comprar algo en la calle Y se te cae la mano. y en medio minuto la mano te está doliendo, pero doliendo, 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 y tienes que ir corriendo. Entonces, bueno, es cuestión de ser un poco precavido, pero te digo que con 5 días bajo cero, que es lo normal, y últimamente es lo normal aquí en invierno, en la parte europea, puedes ir muy, muy tranquilo. Claro. Es verdad que tampoco estar 10 minutos sin gorro, por ejemplo, pues tampoco es muy recomendable a esa temperatura, porque luego Se te te congelan haces... las ideas. Sí. Me Pero se imagino lleva bien. que cuando llegas a, por ejemplo, a -20, bueno, las locuras que decías de -30, -38, o sea, se pondrán condiciones especiales en la ciudad o me imagino que no podrás ir a trabajar normal, como... Vamos a ver. Hay que tener en cuenta que, como pasa en otros países, con estas temperaturas, la vida está muy hecha, y eso tiene relación con la cultura callejera que te decía antes, la vida está muy hecha a los centros comerciales, pues, a que todo el ocio, por ejemplo, esté en un solo sitio, a que tú vas a un restaurante y el restaurante no es restaurante, café, pub, discoteca y todo a la vez. Claro, Los centros comerciales aquí son muy grandes, normalmente tienen pues un piso entero de restaurantes, otro piso. En el piso de abajo puede haber una discoteca. Es decir, está todo muy hecho pues a la medida de cómo viven. Y luego tienen la calefacción central, que es gloria bendita. O sea, la calefacción central aquí, eso es... O sea, es una cosa maravillosa, es unas especies de baterías, estoy hablando en ruso, una especie de estufa que básicamente la enchufan más o menos en octubre, o en marzo, abril. Ellos lo tienen muy medido, tienen grandes centrales calentadoras de agua en las ciudades, muy grandes. Siempre se ven las ciudades, son muy típicas, parece la central nuclear de Springfield, pero en realidad son calentadores de agua que lo que hacen es eso, es enviar agua caliente a todas. Entonces tú en cada habitación tienes agua caliente. O sea, tú estás a 20 grados siempre en invierno, en casa, por precios ridículos. O sea, es decir, yo puedo pagar de agua 3 euros al mes. Y de agua caliente. Entonces tienes la calefacción a 3 4 o 5 euros al mes máximo. Y tú estás afuera, estás a 30 bajo cero, y dentro de casa estás a 20 grados en no te camiseta. enteras, estás de lujo. Yo paso más frío en Valencia, obviamente, en invierno que aquí, en Claro. casa. Pero mucho, mucho más. Ahora, por ejemplo, ¿a cuánto estáis? Ahora mismo en la calle, pues mira, te lo digo ahora, voy a mirar la aplicación. No mucho, ¿eh? Está muy raro el clima, pero muy raro. Ahora mismo estamos, mira, a 2 grados. A 2 O sea, por grados. encima de cero, que Por es encima bien de ya. cero. Yo hace una semana y media empecé a ver que las ramas de los árboles estaban empezando a llenarse de musgo y dije, ¿qué está pasando aquí? Porque lo normal es que a mediados de febrero el frío aquí es duro. Pero ya te digo que sí que lo que es Moscú, o sea, la temperatura es muy rara estos últimos 4 años. Y bueno, aquí en casa pues estoy en camiseta, súper contento. Y, Y eso y está de vamos, maravilla. con 2 grados en Valencia en casa sin enchufado la calefacción antes, creo que estaría tiritando. Te estás tiritando además con la humedad que se te mete por todos lados y se pasa Exacto. fatal. Sí, 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 sí. A veces no te das cuenta, y sí que es verdad que cuando vienes de un sitio así más húmedo, luego te vas quedando seco, no te das cuenta, pero tienes que beber mucho más. Es una de las cosas que me costó aprender. Me encuentro mal, tal. Y es que el clima es tan seco que tienes que Claro. adaptarte un poco. Pero se lleva, se lleva. Yo no sé cómo será en Omiakon, ¿sabes? O sea, yo tengo amigos en Siberia, en Yakutia, que están ahora a 40 bajo cero, y eso no suele deseo a nadie, la No, verdad. eso tiene que ser. De hecho, me pareció ver también un vídeo de un chaval que estaba en el sitio más frío del planeta, que era en Ujú. Siberia, creo, si no recuerdo mal, y la Sí. gente directamente sacaba la comida al balcón Mm. o a la ventana porque con eso tenía suficiente Sí, sí, para claro, tener claro. fría la comida. Claro, claro, y más, y más, y más. Bueno, yo te lo digo, yo a veces sí que he sacado algo a la ventana y he estado con cosas en la ventana, en plan congelador, que han venido gente a una fiesta o algo, y Saca la vienen un cervecita, montón de ¿no? Y en un personas, momento sacan se las congela. cervezas, y como te des prisa a 20 bajo cero, obviamente la cerveza en 3 minutos Claro. está, o no 3 minutos, pero un poco más, pero sí que se congela, sí. Pero no, ahí es una locura. Supongo que te referirás a Omiakon, que efectivamente es el punto habitado más frío del planeta, y eso es una locura. Pero es que eso es ya
Sí, en Yakutia, que bueno, Yakutia también, o sea, toda la región de Yakutia hace muchísimo frío. Me contaba ya cuando ya tengo un par de amigos ahí, ya, oye, tal, en octubre, ¿qué tal la temperatura? Y ya está en octubre a 15 bajo cero, en octubre, en noviembre ya están a 25 y en diciembre ya están a 50 bajo cero. O Claro, sea, eso sí que es una es una locura. Yo eso locura. no podría vivirlo, no podría vivirlo. Entonces mucha gente me dice, oye, pero el frío tal. Y digo, no es el frío no es una razón para no vivir en Rusia. Una razón para no vivir en Rusia, por ejemplo, es la falta de sol. Eso sí que lo echo Claro. de menos. Eso sí que es mucho más duro que el frío. Claro, es que, por ejemplo, el tema del frío que tú dices en Moscú, como lo comentas, ¿no? Al final sí, hay veces que hace mucho frío, pero la mayoría del tiempo tú pues te abrigas bien y puedes ir. Pero el otro punto que me comentabas de que hasta a lo mejor se pasa en medio año a -30 bajo cero, ya no Sí, es eso solo es el una tema del locura. frío, sino pues el tema de la nieve, las carreteras, el transporte, o sea, dificulta muchísimo la vida en general. Que, Sí, sí, es verdad que, bueno, y es muy complicado, sigue siendo muy complicado todo el tema de las carreteras, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Toda la famosa frase, ¿no? El problema de Rusia son las carreteras y los idiotas, ¿no? Es una frase que dicen mucho los rusos. Es una frase literaria muy famosa. Y claro, es cierto que además en muchas zonas, en muchas regiones, que no son muy ricas, pues les saltan en pedazos las carreteras. Tú imagínate, claro. un día estás a 10 bajo cero, al día siguiente estás a 2 sobre cero, al día siguiente estás a 5 y como estés así 3 meses, vamos, las fachadas, las carreteras, todo es que se va rompiendo en pedazos. Claro. Pero bueno, Y el sol, la parte dura que acabas de comentar, la ¿cómo parte se lleva? dura, durísima. Pues se lleva que aquí todos los psicoterapeutas recomiendan a la gente cuando está un poco deprimida, oye, vete de vacaciones Viaja, ¿no? a cualquier sitio con sol y tienes que irte un par de veces al año a un sitio con sol. Como te Recordemos que decías, los que valencianos llueve 2 días y nos quejamos. O sea, exacto, exacto. Y ahora me alegro en realidad cuando llueve, ¿no? Porque pienso en la huerta y digo, oye, que llueva un poquito. No claro. mucho, ¿no? Que no llueva en plan de que se congele nada, pero, pero que llueva un poco. Y sí que es verdad que nos quejamos, ¿no? Aquí el problema, por ejemplo, en zonas como Moscú, es que, pues no sé si, bueno, el año pasado batimos el récord de cantidad de días sin sol, que fue como 21, 22 días sin sol, Sin nada de sol. sin nada de sol, o sea, el cielo completamente gris todo el rato. Entonces, claro, si es invierno y hace sol, y encima el sol se proyecta en la nieve, pues lo llevas bien. Ahora, como te pille un mesecito sin sol, lo Hmm. echas mucho de menos. Aquí se toma mucha vitamina D para compensar, muchísima. Gente que viene de países con sol suele tener problemas relacionados con el déficit de vitamina D. Yo, por ejemplo, con colegas pues, de diferentes sitios, ¿no? Colombia, tal, gente africana, que vienen muchos estudiantes también se tienen que pegar también su dosis porque es que no pueden Claro, asimilar. es que es imposible. Claro, claro, yo por ejemplo soy muy blanquito y aún me lo pillo y me voy y sale un poquito el sol, me voy a la ventana y me pongo ahí 15 minutos, ya me pongo rojo y ya tengo la vitamina D, ¿no? Es mi, Tu chute ¿cómo diario, decirlo? ¿no? Es mi maldición, pero también es mi ventaja, ¿no? Pero es verdad que se puede pasar mal porque realmente se produce vitamina D, entonces hay muchos Claro. problemas, incluso con los niños, por ejemplo, los niños pues tienen bastantes problemas de raquitismo cuando nacen. No es nada súper raro, pero sí que tienen que tomarse pues, vitamina D, complementos de vitaminas y tal, porque es algo bastante común en los rusos, sí. Yo creo que eso es de las peores cosas que llevaría en Rusia, seguro, el tema del sol, segurísimo. ¿Te pilló a ti los 20 y pico días sin sol allí? Sí, 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 Y- fatal, Tú no fatal. veías cuándo terminaba eso, ¿eh? Yo no veía cuando terminaba eso. Yo no lo veía, no lo veía. Y me salía a la calle. Te sales a la calle aunque sea para pillar algo, de lo que sea. Te pones un foco, tal, no sé, cualquier cosa. Pero sí, se hace un poquito duro. Pero es verdad que, a ver, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre digo, vale, pues cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, ahora sobre todo que estoy en Moscú, me pillo un vuelo rapidísimo, directo y me puedo ir y desconectar. Claro. Entonces, la mayoría de gente que puede se desconecta. Es decir, el ruso medio,
mucha gente dice, ¿cómo es que está lleno de rusos? ¿Cuánta pasta tienen los rusos que viajan tanto, siempre están viajando, tal? Bueno, nosotros tenemos la Costa Blanca llena, ¿no? Pero bueno, igual que Costa Blanca, en muchas zonas, ¿no? En Costa del Exactamente. Sol, en Tarragona. Y, y bueno, es que pues es como nosotros, que gastamos el 25% del salario en la cafetería y el bar, pues ellos en En viajes. viajes. Entonces, en cuanto puede, el ruso, en cuanto puede, en cuanto tiene un día libre, además son muy flexibles aquí con las vacaciones, en el sentido de que eh, es muy habitual que una persona se tome una semana de vacaciones en octubre, otra semana de vacaciones en abril, otra semana de vacaciones y en cuanto pueda se vaya a algún sitio. ¿Qué pasa? Que Turquía, Egipto, lo más económico. Tesalónica, en Grecia, Abu Dhabi o Dubái, que aunque parezca mentira, son viajes muy, muy económicos desde aquí. Y entonces, cuanto pueden, Se se van escapan para allá. buscando el sol. O sea, buscando, pero porque lo necesitan, ¿eh? Claro, Físicamente. sí, sí, No por es supuesto. porque les mola hacer las fotos en Instagram en la playa y tal, también. Pero sobre todo es porque necesitan el sol. Claro. Has tocado un tema muy interesante que es el de la flexibilidad de las vacaciones que has comentado. ¿Cómo es Ujú, trabajar en Rusia? Porque una de las imágenes negativas que ujú, llega a muchos europeos es que el típico esclavismo, ¿no? de Rusia. ujú, Yo creo que ujú, viniendo un poco de la imagen antigua del tema del comunismo y todo ujú, esto, ¿cómo es trabajar en Rusia? ¿Son buenas las condiciones? Bueno, buenas las condiciones es subjetivo en todas partes del mundo, ujú. pero Sí. ¿cómo es trabajar en Moscú, por ejemplo? A ver, por lo general, bueno, en mi caso en Moscú no he trabajado en empresa, ¿vale? Yo trabajo como autónomo en España, he hecho colaboraciones aquí con algunas empresas. Entonces no te podría decir. En Samara yo lo que he hecho es tener mi propia empresa, abrir un centro de idiomas, pero sí que te puedo hablar desde la experiencia de, pues, Claro. de mi mujer que trabaja aquí, de mucha gente que ha trabajado, y muchos amigos que tengo, ¿no? Y obviamente, a ver, no es que haya un esclavismo, pero sí que los salarios son bastante bajos en la mayoría de la población tiene unos salarios bastante bajos. Eh, Sí, porque mm, además tú tienes un vídeo sí. que lo estuve viendo que era sobre el tema de que Rusia era bastante cara en general y además Ujú, los precios del metro cuadrado eran una absoluta locura sí. comparados a los salarios que tiene la gente. Ujú. A ver, sí, es cierto. Y además, hace poco hice un vídeo precisamente de precios en supermercados y la gente me dice, pero ¿cómo es posible? Pero es una locura, tal. Y es verdad que en ese caso era un supermercado bastante caro y además yo no sé qué pasó ahora en enero, pero bueno, han subido los precios, que ha sido una barbaridad. Pero en general, lo que ocurre es que Moscú es otro país. Eso es una frase muy rusa. O sea, Moscú es otro país. Y es verdad, o sea, si el salario medio aquí es de 1.000 euros, pues en las regiones es de 450. Claro. Entonces, claro, las diferencias son muy, muy grandes entre regiones. Igual hay regiones, yo qué sé, te vas a, por ejemplo, hay cosas súper curiosas, porque igual la región más rica después de Moscú es la región de Hanti-Manti, que es una especie de república autónoma dentro de la región de Sverdlovsk, y ahí viven 50.000 personas que se dedican al petróleo, ¿vale? Claro, Entonces, exactamente. digamos que hay luego aparte dentro del país, que es un territorio extensísimo con zonas muy, muy diferenciadas, pero la economía está súper centralizada en Moscú. Entonces aquí esto es otro planeta. En la mayoría de regiones lo que hay es una diferencia enorme, unas diferencias enormes entre gente con mucho dinero, con muchísimo dinero, y gente con muy poco dinero. Entonces, la clase media no es que no exista, es verdad que ahora está un poquito más fastidiada en las regiones, pero es que, Hay claro, tú mucha tienes separación, ¿no? pues igual tú tienes a un 0,5% de la población que son prácticamente millonarios y el resto son pues clase media, baja y baja. Entonces, por ponerlo a un estándar, por ejemplo, si hablamos de salarios españoles, y puedo más o menos hacer la equivalencia en cuanto a que los precios no se van mucho, a no ser que hablemos de gas, electricidad y luz, o sea, lo que son esos temas, sí que son más económicos aquí, pero Claro. en lo que respecta a todo lo demás, son bastante equiparables.
Entonces, claro, si tú tienes un sueldo de media, ¿qué pasa? Rusia es un país, cuando tú ves las cifras, los datos macroeconómicos, eh, hay mucho dinero negro, hay mucho sueldo en B, muchísimo. Entonces, aparte de que salario medio no significa nada, porque el salario medio Mm. es algo que no se Ya, puede claro. realmente, ni por paridad de poder al tal, ni por nada. O sea, no hay una medida que realmente te diga, pues tienes un 0,5% de millonarios y luego tienes el resto que cobran 300 euros, pues igual te sale la media 500 euros o igual no te sale porque la mitad del dinero que hay es negro. Entonces es que es muy complicado. Lo que sí que te puedo decir es que la mayoría, digamos que un 70% de la población rusa tiene para comer y irse una vez al año a Turquía o a Egipto de viaje, porque eso es necesario, tengas el dinero que tengas, y ya está. Entonces sí que es verdad que no tiene nada que ver cómo viven en Moscú o en San Petersburgo con el resto del país. Es que me imagino que es lo que dices, que lo que tú me estás comentando es de Moscú, pero a lo mejor en el momento en que sales de hacia otras zonas puede ser peor en este caso. Sí, 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 sí. Bueno, igual en Moscú, cuando te hablaba de esa diferencia, ¿no? Un 0,5%. Te hablo Mm. de Moscú y de grandes capitales, de Samara, de Nizhny Novgorod, de Kazán, de Ekaterimburgo, de ciudades. ¿Sabes qué pasa? A ver, para que se entienda un poquito, cuando se rompió la Unión Soviética, primero que todas las grandes corporaciones y los sistemas administrativos estaban en Moscú. Entonces, y, y obviamente también hubo un... Bueno, mm, para resumirlo, te diré simplemente que el capital y las empresas y las fábricas se acumularon en manos de muy pocas personas. Y además seguía habiendo una tendencia muy soviética que puede llamar la atención, ¿no? Porque yo también cuando vine aquí tenía la idea de que había mucha menos diferencias sociales, porque claro, habían vivido en un sistema comunista, yo tenía esa idea, ¿no? Claro, sería Teóricamente, más pues paritario todo, como mucho no, más no, alineado. Y no. no lo era, no lo era, no lo era y no lo fue durante la Unión Soviética, en ningún momento. O sea, es decir, el director de una fábrica o el subdirector de una fábrica pues tenía otro coche, otro tipo de vivienda, otro tipo de vivienda vacacional y otro tipo de vacaciones. O sea, es decir, no había, digamos, la posibilidad de tener un negocio propio, pero las diferencias sociales existían. Y de hecho eran muy acusadas, es decir, era una sociedad bastante estratificada. Yo diría que más estratificada que muchas otras. Sí que era una sociedad en la que una persona podía, si era muy buena, partiendo de cero, de ser un campesino de un pequeño pueblo de Ucrania, llegar a ser, yo qué sé, un miembro del Soviet Supremo, por Ujú. decirlo de alguna manera, pero eran casos contados. O sea, es decir, había un movimiento, o sea, una escalera social, un ascensor social, pero mientras la gente estaba en sus puestos, se notaba. Y esa mentalidad sigue existiendo, en el sentido de que eh, a un ruso no le extraña. Por ejemplo, es decir, un ingeniero que gana $500 no le extraña que el subdirector de su empresa gane 5 veces más. Claro. Es decir, es algo normal, Que aunque haya tanta por... diferencia. Sí, sí, sí. Y eso es algo que cuesta mucho de asimilar y de entender, ¿no? Bueno, pues como español y como persona que llega por primera vez al país y dice, pero ¿cómo es posible que esta persona esté aquí en este kiosco ganando 300 euros al mes y si aquí está entrando un montón de gente y dejándose un montón de pastas, que no es posible? Y eso sorprende mucho. Y es verdad que en lo que decías sobre todos estos temas pues, de cómo se ve el trabajo aquí, pues por ejemplo, pues, las horas extra, un montón de cosas que nosotros vamos, nos enfadaríamos, nos cobraríamos, y no has pagado las horas. Aquí si no te gusta, pues te vas, ya está. Bueno, en muchos sitios en España también, ¿eh? Sí, El sí. tema ese, pero bueno, sí, que no llega a Sí, los pero no es niveles, no, no llega a equiparable, los no llega a ese niveles. nivel, no llega a ese nivel, sí, Claro. sí. Y por ejemplo, Entonces, una cosa muy candente que está ahora en España, que es el tema de los autónomos. Tú sí. que montaste tu propio negocio, Ujú, era una ujú. academia de idiomas que comentabas, Sí. ¿cómo es montar tu propio negocio en Rusia? ¿Dan facilidades a ello?
Pues esa es una cosa que sorprende mucho. No es que den facilidades, dan muchísimas facilidades. O sea, abrir una empresa te cuesta una semana. Básicamente el capital social que necesitas son 200 euros. No sé si habrá cambiado, la verdad, porque eso fue hace tiempo. Es verdad que entre impuestos y tal, bueno, son muy, muy baratos los impuestos. Además, tienes un sistema simplificado, muy, muy simplificado. Es decir, aquí los tramos, por ejemplo, en cuanto a ganancias de capital y en cuanto a salarios, son muy simplificados. Normalmente hay dos tramos y ya está. Cobras un poquito más de tal, pues cobras un 5%, pagas un 5% más, no hay más. Y es muy sencillo en el sentido de que si eres extranjero, sí que es verdad que eh, es complicado abrir una empresa y poner un director de fuera, o sea, un director extranjero, porque no sé por qué piden que pague una burrada al año. Pero si tienes un director ruso y puedes abrir una empresa, lo ideal es que un 33% mínimo sea de propiedad rusa, porque si no, ahí sí que sea, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que los impuestos son muy bajos. La parte mala es que si eres extranjero, lo que son, por ejemplo, el reparto de dividendos, puedes llegar a pagar hasta un 40% y un ruso igual paga un 15%. Hmm. Y que luego tienes, por ejemplo, que hacer que, bueno, pues que parte de la empresa sea rusa o sea de capital ruso. Si eres residente, todo eso cambia. Si eres residente, prácticamente eres como a todos los efectos eres un ruso. Claro, exactamente. Entonces es muy fácil abrir una empresa, es muy fácil, digamos, empezar a generar dinero. Y la verdad es que en ese sentido, pues es bastante fácil todo. Bueno, luego hay más problemas, ¿no? Pero en principio no es complicado abrir una empresa y empezar a funcionar. O sea, que ponen bastantes ayudas. Sí que es verdad que tienen un poco una política proteccionista, ¿no? Un poco para proteger el tema Rusia y mientras lo cree un ruso, pues un poco mejor, Ujú. pero ponen bastantes ayudas para que se monte fácil. Sí, o sea, en principio sí. En principio cualquier extranjero puede venir y abrir la empresa. Es verdad que va a tener más impuestos que otra persona y bueno, pues sí, pasa en algunos países que efectivamente tienes que tener una participación rusa. Claro. Me imagino que tú ya tienes la nacionalidad rusa No, y no, no, todo. ¿No? no, Todavía no, no, no. no. Y No, la ti- nacionalidad no, porque ahora Rusia abrió hace poco la posibilidad de tener dos nacionalidades, pero España no. Entonces, no puedes tener una nacionalidad, no puedes, digamos, eh, disfrutar de una nacionalidad con la que no haya un convenio de doble claro. nacionalidad más de 4 años sin arriesgarte a perder el pasaporte. Y de momento, pues bueno, hasta que no se hunda Europa, pues vamos a conservar el pasaporte europeo. Por el momento no está entrando nadie Por por el la momento, ventana sí, para por el echarle. momento no. ¿Y te costó a ti mucho, o sea, mantenerte en Rusia a nivel de papeles y esas cosas para poder estar allí? A ver, yo es que es verdad que cuando llegué por primera vez tenía la suerte de que me vine con, bueno, era un poco más fácil, porque sí que los visados eran de un año. Entonces, yo, por ejemplo, empecé con visado, digamos, de voluntariado, después con un visado de prácticas, otro visado de estudiante, luego me vine con visados de negocios, pero sí que cuando abrí empresa y empecé a trabajar en la empresa, yo venía con mi propia empresa, me hacía una invitación de negocios. La propia directora, la que nombramos como directora de la empresa, me enviaba a mí, digamos, me invitaba a mí para entrar. Y esos visados ya empezaron a ser de 3 meses únicamente. Entonces era complicado porque estuve una temporada viniendo solamente 3 meses. Ahora es mucho más sencillo, estoy casado, mi mujer es rusa y entonces tengo visado de más duración. El tema de la residencia, pues hay algunas normas que lo hacen complicado, porque ya es de Samara, entonces estamos ahora en Moscú. Y bueno, es un follón. No te quiero liar con trámites burocráticos, pero en ese sentido no es tan sencillo. Si vienes, si eres europeo, por ejemplo, y quieres venir, tienes que venir ya más o menos a estudiar o a trabajar o bueno,
Mucha gente viene porque conoce a alguien y se viene aquí y recibe una invitación personal, pero no es tan sencillo mantenerse más de 3 meses aquí, sin ninguna razón aparente. Es decir, una persona pues tiene que, igual que un ruso en Europa, tienen visados de unos cuantos meses y luego te vas. Exactamente. ¿Y te fue Mm. fácil, por ejemplo, encontrar piso? Porque parece que no, pero cuando, incluso en España, cuando te pones a Ujú, buscar piso, hoy en día te piden requisitos por encima de la cabeza ujú, y ya ujú. siendo español y todo. Sí, en ese sentido es mucho más sencillo aquí, la verdad. No puedo decir que no tenga sus complicaciones, porque la Claro, como en verdad es todos que a lados. veces los precios y muchas cosas, pero bailan mucho los precios, además. Pero no hay tanta exigencia. Es decir, normalmente pagas un mes por adelantado, luego pagas el mes, o sea, pagas 2 meses y ya está. Son pocas las personas que realmente, por ejemplo, piden incluso un contrato de trabajo, pero es verdad que mi caso es un poco diferente, porque todavía existe este estereotipo de que si viene un europeo, pues es porque te está trabajando aquí y debe ganar dinero, porque normalmente los europeos suelen No se ganar más mueven. dinero. Claro, Normalmente los europeos que vienen aquí a trabajar suelen ganar un buen salario. Y esto es porque realmente no es fácil encontrar un trabajo aquí siendo europeo. Es decir, eres o un especialista en algo muy concreto, o eres profesor de idiomas, o estás haciendo algún tipo de estudio, un doctorado en la o universidad o te han alguna cosa traído así. ellos por algo, a lo mejor. Exacto, sí, pero no es habitual. Hay muy pocos extranjeros trabajando en una empresa normal y corriente. Ahora esto está cambiando un poco. Ingenieros, algún tipo de informáticos, project managers de algún tipo de empresa de tecnología, esto va cambiando. Pero normalmente el extranjero viene y monta su negocio, sea, no sé, una pizzería o un almacén de cualquier cosa, pero se monta su propio negocio o lo contratan para ser profesor o ingeniero de alguna rama muy específica. Eh, si mucha gente de Latinoamérica y de África viene a estudiar y se queda trabajando, pero no es habitual. Ahora están empezando a haber muchos más extranjeros en empresas rusas estos últimos 4 o 5 años, pero lo es normal. Y por Digamos que... ejemplo, Ujú. dime, perdona. Nada, digamos que lo normal es que la mayoría de los empleados de una empresa sean rusos o rusoso, si no hablamos ya de etnias, pues de tártaros, de tal, de mucha gente diferente, que eso es otro tema, la cantidad de etnias y de gentes diversas que hay por aquí. Y si es un trabajo menos pagado, pues normalmente peor pagado, normalmente los inmigrantes suelen ser de Kirguistán, de Uzbekistán, de Kazajistán, de las repúblicas exsoviéticas. Claro. No Y por siempre, o sea, hay ejemplo, gente que vive aquí que trabaja con mucho dinero, pero es lo normal. claro. No Tú hay, por... digamos, una cabida para alguien europeo, a no ser que tenga una especialidad que aquí no haya, y eso es muy raro, porque Claro, aquí, pues, tiene todo prácticamente. claro. Tú, por ejemplo, has visto que haya aumentado o sea, los españoles en Rusia. Yo diría que han bajado la cantidad de españoles. Sí. Creo. Tampoco llevo el censo, pero yo creo que al menos, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he estado muy metido en temas de educación. La empresa que monté aquí era un centro de enseñanza. Y conocía más gente metida en tema de, de L, de enseñanza de lengua extranjera, y muchos profesores extranjeros se han ido yendo. Primero se fueron, hubo una oleada que se fue cuando el rublo se fue bastante a pique, hace ya 8 años, 9 años. Y luego hay otra oleada que bueno, últimamente los últimos 4 o 5 años hay gente que se ha ido. Y bueno, es verdad bueno, que hay españoles que están aquí, que siguen, que viven, que tienen sus negocios. En Moscú es una ciudad muy internacional, entonces hay gente de todas partes, ¿eh? Cuando te hablo del tema de que no haya gente, que hay menos gente que se vaya, hablo de las regiones en Hmm. general. En cambio, en las regiones hay una serie de países que ahora hay mucha más gente. Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, sobre todo por temas universitarios. Hay que pensar que aquí, por ejemplo, en Rusia hay muy buenas universidades de ingeniería,
y de algunas ramas o de medicina. Es verdad que con sus dificultades, con sus problemas, después a veces que de homologación, de títulos y cosas así, que a veces pasa, pero en general tienen una buena educación, sobre todo en las ramas de ciencias y, por ejemplo, en ingeniería aeronáutica, una persona de cualquier país del mundo, o si no es europea, va a gastarse una pasta en entrar a una ingeniería aeronáutica. Entonces, claro, tienes la posibilidad de venir aquí con más o menos beca, porque Rusia tiene muchos acuerdos con muchos países, y la persona sale y puede conducir helicópteros. Entonces, bueno, al Claro. menos sabe cómo arreglarlos. También puede aprender por 4.000 o 5.000 euros poco a poco Puedes con, sacarse el con, curso. con rebajas se puede sacar el curso, sí. Entonces, claro, es muy atractivo para mucha gente. Es muy atractivo y también carreras con medicina, que en muchos países cuesta mucho dinero, pues venirse prácticamente becado con un dinero de bolsillo para poder hacer. Claro. Y Intentó fomentar mucho este tipo de relaciones y ahora ha continuado aún más. Digamos que eso se paró, pero siguió. Y venía gente porque tienen acuerdos desde hacía 20, 30, 40 años y la gente seguía viniendo. Pero desde hace una temporada quisieron subir las universidades de rating. Entonces, para subir las universidades en los ratings internacionales, aparte de traer profesores de fuera, que supongo que es una de las razones por las que las universidades españolas están siempre muy, muy bajas en los ratings, es porque tiene un poco de trampa también, ¿no? claro. Pues que son sociedades muy, muy estancas, muy cerradas, ¿no? Entonces no vienen profesores, por ejemplo, de fuera, no vienen profesores extranjeros, y el hecho de tener profesores extranjeros y estudiantes de fuera hace que suban, por lo que parece, ¿no? No conozco muy bien el sistema, pero sé que han puesto mucho esfuerzo en eso y por eso están atrayendo mucha gente de fuera ahora. De chinos están viniendo muchísimo. ¿Y tú, por ejemplo, ahora mismo a qué te dedicas? ¿Cuál sería tu día a día? Ujú. Mi día a día sería, me levanto por la mañana, me levanto por la mañana, me tomo un café, echar un rato con mi mujer, juego un rato con mi gata y me pongo a hacer traducciones, redacciones y sobre todo me dedico estoy trabajando en plataformas online con temas de traducción y redacción. Después me pondría un poco a planear algo para el canal, porque tengo un canal de YouTube que está un poco todavía en pañales, pero ya lo llevo un par de añitos hablando un poco sobre Rusia y me dedicaría a él. Y después quizá diese alguna clase de español online y comería y por la tarde básicamente repetiría el proceso hasta la cena. O sea, que estás bastante ocupadillo durante el día. Pero tú, lo Sí, que tú me has dicho es que no estabas trabajando para ninguna empresa en Rusia. no, O no. sea, tú, digamos que podrías vivir en cualquier otra parte del Sí, mundo, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces Yo ahora, soy autónomo en España, entonces digamos que aquí no estoy realmente trabajando. O sea, realmente estoy viviendo aquí. Mi mujer es rusa, ya está trabajando, viviendo aquí. Y yo estoy, pues, ojalá sí pudiera estar en algún sitio un poquito más de sol, más a menudo, ¿no? Pero también me encanta estar aquí, y me encanta vivir aquí. entonces ahora vendría la famosa pregunta, ¿no? Es la pregunta que ya todos están intentando saber después de la primera, que es por qué Ajá. te quedaste en Rusia. Sí, justamente lo que nos estás comentando, que podrías Ujú, estar viviendo, pues incluso en España, si quieres. ujú. A ver, la primera vez que llegué me quedé en shock, entonces me encantó y además empecé a aprender el idioma y me volví a los 6 meses y dije, oye, pero si ya he empezado a chapurrear algunas cosas, ¿qué pasa? Entonces me pasé un año en España y estudié un poquito más, me saqué un curso de extensión universitaria, en aquella época se llamaba de enseñanza de castellano, y me volví a hacer unas prácticas que encontré un trabajo aquí. Me fui liando. Conocí a una chica, me quedé, luego conocí a un amigo, empezamos a pensar en hacer algo juntos, abrir algún tipo de negocio. Después empecé a trabajar como comercial una temporada para gente que se dedicaba bueno, a la integración de servicios médicos. Entonces se vino mi hermano aquí y me fui enganchando con un proyecto y con otro proyecto. Entonces, mm, España en aquel momento pues, no sé, de algún modo dejó de atraerme un poco.
no sé si es algo subjetivo o qué, pero como que no me apetecía volver en aquella época. Bueno, estabas bien en Rusia Estaba y bien, sí, al final, oye, pues el hogar es un estado de ánimo, ¿no? Y me empezó a gustar, empecé a ver nuevos proyectos, abrí un centro de enseñanza y es verdad que llegó un punto en que Samara, por ejemplo, ya se había estancado muchísimo como ciudad. Había tenido, sobre todo ya después de 2011-2012, había entrado en barrena, una crisis fuerte y estaba un poco aburrido. Y aún así aguanté mucho. Estuve una temporada larga en España decidiéndome, pero mi hermano volvió con un negocio nuevo y dije, vamos a intentarlo otra vez, va. Pero ya estaba un poco cansado. Me pasé 2 o 3 años que decía, ¿por qué hago aquí, no? Pasa mucho cuando estás fuera y dices, bueno, es que tampoco quiero volver, pero tampoco quiero quedarme. Si me voy a otro sitio, pero ya entré en una edad en la que decía, bueno, pero es que volver a empezar de cero en otro sitio, de cero otra da un vez. poco de pereza. Y pues mira que lo pienso y, oye, lo podría haber hecho, pero sí que me daba pereza ya. Y mira, con el tiempo pues aguanté en Samara y conocí a la que hoy es mi mujer, y decidimos dar un cambio, irnos a Moscú. Y Moscú es otro mundo, es una ciudad Mucho más abierta, me más imagino. abierta y en la que todo es... A ver, a mí no soy especialmente de grandes ciudades, pero la verdad es que la cantidad de cosas que ofrece Moscú como ciudad es enorme. O sea, lo que se te ocurra, cualquier cosa que te puedas imaginar, quiero ir no sé, a un restaurante georgiano de comida gigante. Y quiero ir Por a un ejemplo. espectáculo de magia un miércoles por la tarde. Cualquier cosa. O sea, es una ciudad enorme. Yo todavía la estoy descubriendo. Y mira que cada fin de semana vamos a hacer algo nuevo. Vamos a ver este sitio, vamos a ver este sitio. Llevamos 4 años en los que prácticamente todos los fines de semana hacemos algo nuevo. O intentamos visitar al menos un monumento, un parque, algo nuevo. Claro que Todavía ya no, estamos, no ya la estamos conozco. hablando de una de las principales capitales a nivel mundial, no Sí, solo ya de Rusia, sino a nivel mundial es de las sí. más importantes Es una ciudad como enorme, ciudad. sigue creciendo y es una ciudad que ha cambiado mucho. O sea, como era Moscú en el 2009-10 a como es ahora, es otro mundo. Es otro mundo. Es verdad que es una ciudad pues, que tiene un montón de presupuesto. Una ciudad que puede tener un presupuesto como Nueva York, como Londres. Y claro, es una ciudad donde cada día, cada mes han hecho algo nuevo, gigante, enorme. Entonces no siempre te apetece, ¿no? Todo lo de, pues ahora hay un mercado enorme que han utilizado una antigua estación de tren y la han reconvertido a... Y eso pasa aquí cada mes, cada 2 meses. Y, Mm. vamos a verla, a ver qué tal. Y es una curiosidad, ¿sabes? Que Te ver mola de la esa... ciudad. Claro, oye, pues a ver todo esto, ¿cómo vamos? Tal y engancha. Y además, pues como digamos que tengo mi ciudad tranquila que adoro y me encanta, que es Valencia y que echo de menos, pero luego tengo pues mi dosis de boom, la cosa nueva extraña que no vas a ver. Y aparte Moscú tiene muchas ventajas. Eh, Tiene muchas ventajas en cuanto a viajes. Es una ciudad que no es nada económica, pero desde aquí es muy económico viajar a otras zonas. Armenia, Uzbekistán, yo qué sé, a China. Tienes una facilidad de que prácticamente, si lo pillas bien, puedes plantarte con 200 euros en cualquier ciudad de Europa o de Asia. Entonces eso es muy cómodo y es muy atractivo porque son precios muy, muy económicos. Y eso también, porque bueno, al final con el paso del tiempo, la mayoría de mis amigos y de mi gente están repartidos por todo el mundo. Entonces, cuando empiezas a viajar, al final la gente con la que estás y con la que contactas, mis 3 grandes amigos de toda la vida están en Valencia. Pero bueno, mi primo pues está en Alemania, mis amigos del año pasado aquí pues han ido a Barcelona, otro está en tal, mis amigos que estaban aquí latinoamericanos han ido a Colombia, otro está en Francia. La gente, y en esta época en la que vivimos, pues para bien o para mal, estamos casi siempre en contacto por el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp ahora es el templo de la comunicación para toda la gente Exactamente. que quieres. Entonces, pues bueno, al final Moscú es una buena base de operaciones. Es verdad que sin sol,
pero, pero no está mal. Algo Es tenía como que es tener la guarida malo del dentro malo. de... Sí, sí, sí. Es como una guarida así del malo, ¿no? De Sauron. Está ahí apiñado ahí en un sitio. Pero es ¿Y una ciudad muy atractiva. qué tal el De- idioma? Porque el idioma además, el ruso, o sea, habrá idiomas que no se puedan entender, pero más o menos por lo que tú veas, ¿no? De palabras, frases, puedes interpretar cosas. Pero además tú tienes un vídeo muy interesante en el canal que es el tema de los carteles. Porque Ajá. claro, me imagino que tú llegas a Rusia Sí. y, y claro, pues eso, tienes ciertas nociones, pero claro, si todos los carteles están en ruso, ¿cómo te mueves tú Ujú. por la ciudad? ¿Cuál fue tu primer... ¿Tú fuiste a Rusia ya sabiendo algo del idioma o fuiste aprendiendo sobre la marcha? Yo me había aprendido el alfabeto y sabía decir privet, pasiva y ya está. ¿Sabes? No sabía más. Y es verdad que a los 2 meses de estar aquí, un día estaba en el autobús y recuerdo que estaba pasando por los carteles de una calle y de repente dije, leches, pero si acabo de leer 3 carteles seguidos y los he entendido. Los he entendido porque ponía supermarket, Claro. restaurante y Yo algo tengo que así. decir que del vídeo, el único que me pareció más fácil y pude entender es el de la farmacia, porque tiene una cruz verde. ¿Verdad? Es verdad, es verdad, es verdad. Joder, la verdad es que ese vídeo tengo que volver a hacerlo porque luego me dijeron en comentarios, pero tío, si no has puesto la palabra restaurante, ¿dónde está la palabra restaurante? Y yo, pues mira, tío, la veía tan lógica, ¿no? Que tal, y mira, la chica la veía más Vaya. necesaria, ¿no? Una urgencia y tal. Que el caso es que sí, a ver, asusta un poco el alfabeto cirílico, pero no es tan complicado. O sea, el alfabeto cirílico puedes aprenderlo en una tarde y no te digo que lo leas rápido en 2 días, porque no, pero digamos que para aclararte en la calle y tal, más o menos lo puedes entender. Yo qué sé, es que tampoco, como fue un proceso muy, muy natural y yo era tan... No es lo mismo cuando tienes 20 años y absorbes toda la información que ahora, pero bueno, claro, si te vas a Armenia o a Egipto y empiezas a leer carteles en la calle, ahí sí que vuelvo a entender lo que era el pánico que tenía Exactamente. entonces de Dios, no entiendo nada, o sea, nada, ¿cómo me voy a pasar aquí 2 semanas, ¿no? Y en mi caso, ¿cómo me voy a pasar aquí 6 meses y no entiendo nada? No sé qué es. Y además, como en una ciudad soviética es todo tan diferente, tú un restaurante lo ves, pero de repente ves una puerta que no sabes si eso te va a llevar a un almacén donde hay un tío cortando cabezas o es una reprografía, ¿sabes? Que es lo segundo, Claro. obviamente, pero te da miedo porque es que entrar ahí unas escaleras ahí, echas polvo bajo por una escalera, no sé qué hay. Seguro que es aquí. Pero la verdad es que te acostumbras. Y el idioma es complicado. No sé, yo creo que pues tampoco puedo comparar porque intento aprender un poquito de armenio y de coreano y me está costando porque me está costando mucho, Claro, un poco. pero son idiomas complicados. Hay idiomas más complicados en Europa, el finlandés o el suomi o el finés, como se diga, o el húngaro, o el O el alemán no vasco, creo por que se ejemplo. vaya mucho, o el vasco, por ejemplo, efectivamente. Sí que es verdad que da mucho más miedo al principio el tema del... Digamos que da mucho miedo el tema del alfabeto y cuando lo pasas una vez dices, bueno, pero sí es súper fácil. Entonces el ruso tiene ese primer susto, luego tiene el susto de las declinaciones, que es un susto constante, pero que no es tan problemático, es decir, que puedes cometer errores y mejorar, tampoco pasa nada, te van a entender, aunque las declinaciones las hagas mal. No es como mis exámenes de latín del instituto, donde el león se comía al César y los cristianos aplaudían. Yo lo confundía todo. Aquí no. Aquí es más fácil acertar. Y luego sorprende mucho que es un idioma súper estandarizado y que es un idioma que tú escuchas una palabra. Yo llevo 1000 años aprendiendo y hablando inglés. He vivido en Escocia, he estado algún tiempo en Londres. Yo escucho a alguien de Canadá, de no sé qué, o del estado de Washington, de no sé qué, o de Perth, y hasta que no me hago a su acento y a cómo habla,
olvídate. Y lo mismo le pasa a un ruso cuando escucha a un andaluz, o escucha a un gallego, o escucha a un Claro. valenciano. Aquí no. Aquí tú entiendes todo lo que has escuchado, todo lo que has... Y eso facilita muchísimo el proceso. Es decir, tiene un par de sustos muy fuertes y es un idioma muy rico, con un vocabulario muy extenso, no tanto como el inglés, pero un vocabulario muy extenso, pero tiene esas ventajas. Entonces, bueno, tiene su parte mala y su parte buena. El hecho de que está súper estandarizado y que los sonidos son siempre iguales. Siempre. Hay Me una cosa imagino que que sí. los primeros días sería la parte dura, ¿no? De encontrarse un poco Madre perdidísimo. mía. Sí, sí, sí. No, y hay sonidos muy, muy complicados y hay veces que yo qué sé, pues me han pasado mil cosas, ¿no? Desde llegar a una tienda y decir a alguien, oye, ¿dónde? A una tienda de muebles y decirle a alguien, oye, ¿dónde tienes los cereales? Y, y en realidad estaba queriéndole decir que dónde estaba la caja, ¿no? Para pagar, Claro. pero y se me queda mirando y se empieza ahí a descojonar, como diciéndole, pero en plan de, oye, ¿y el desayuno dónde lo tenéis aquí? Que quiero desayunar, ¿sabes? Y mira, de ja. O decirle a unos amigos que se había muerto un cantante famoso por cáncer de galletita en vez Ah, de por cáncer de hígado. Y tienes errores así muy, muy cachondos. Estaba haciendo memoria porque quería hacer un vídeo del tema, por cierto. Pero, pero sí que es verdad bueno, que sobre todo hay sonidos a los que no estamos muy acostumbrados. Aquí tienen esa z, r, sh, r. Y al principio, bueno, sobre todo para un hispanoparlante que tiene el sistema fonético tan reducido, tienes que estrujarte cuesta el cerebro. mucho. Mm, La oreja no está tan acostumbrada a esas cosas. efectivamente, sí. Vale, pues más o menos ya nos ha quedado claro que al final Rusia está muy estigmatizada, ¿no? Está Ujú. muy... Tenemos una imagen desde fuera que no suele ser la misma. No tenemos esa imagen tan esclavista ni tan forzada de Rusia, sino que poco a poco pues se ha ido abriendo más y la gente es muy hospitalaria, como tú dices. Sí, pero ahora, bueno, ahora con el conflicto se le va a Claro, ir otra vez exactamente. vuelta. Exactamente. Justo me gustaría hablar contigo un poco sobre un poco de tema de política y un poco también del tema de coronavirus, ¿no? Para ver cómo ha ido la pandemia en un país como es Rusia, que tampoco Ujú. nos llegan muchas noticias del país. Y tú que me imagino que habrás estado justo allí cuando estalló todo, ¿qué tal fue el tema coronavirus? ¿Cómo se vivió allí en primera persona? Pues bueno, fue un proceso, yo diría que un poquito al revés de lo que pasó, de lo que recuerdo en España, ¿no? Al principio hubo una alarma muy fuerte y vamos a poner a todos los laboratorios de las universidades a hacer vacunas. De hecho, creo que ya van por la quinta vacuna o así. Eh, pero no sé muy bien por qué empezaron a relajar muchísimo las medidas. Eh, y entraron un poco, llegó un punto, sobre todo ya en la quinta, sexta ola, entraron un poco en las contradicciones que ya no tenían demasiado sentido. Por ejemplo, hoy en día, ahora mismo estamos preparando un viajecito, queríamos ir a alguna ciudad del Anillo de Oro y tal. Y en todas piden código de vacunación, certificado de vacunación. Yo no puedo porque yo tengo certificado de vacunación europeo y no puedes. Y Vaya. tendría que ponerme la Sputnik, pero ya con 2 dosis de Pfizer y habiendo pasado Omicron, pues ya no me quiero ya poner ¿No quieres hacer otra. un Ya mezcladillo no, ahí ya no sospechoso? quiero, ya. Digo con todo el respeto, pero ya no quiero ponerme más de momento. Cuando vamos a ver cómo será la siguiente cepa. En cambio, las restricciones son hiperlaxas. Por ejemplo, no puedes entrar a un museo sin QR y no puedes ir a la mayoría de regiones de la Rusia europea sin certificado de vacunación en un hotel. Y sin embargo, el 25% de la gente va sin mascarilla en el metro. En el metro, encima, que suele ser un sitio con bastante abundancia de gente. Hoy creo que ha habido 160.000 nuevos casos hoy en todo el país. Eh, las muertes han sido muy elevadas aquí. Han sido de casi 360.000, 370.000 personas. Y yo creo que son más, bastantes más. La verdad es que la situación ha sido bastante, muy paradójica,
porque el ruso es muy, muy desconfiado con todo. Entonces, el ruso es muy pragmático, pero al mismo tiempo también es muy esotérico. Es parte de esa contradicción rara que tienen los rusos. Solo se creen lo que ven, pero creen que hay algo siempre Pero raro por dejan ahí una puerta detrás. abierta, ¿no? Deja una puerta abierta, sí. Y el caso es que, igual que no piensan que esté ocurriendo nada de excesivamente serio en Ucrania ahora, tampoco le han prestado mucha atención al COVID. O sea, la idea que tú vas a venir, si tú te vienes aquí ahora mañana, vas a alucinar en colores. Mi hermano se vino aquí hace 2 meses y decía, pero ¿qué demonios pasa aquí? Que todo el mundo va sin mascarillas, que todo el mundo va con la mascarilla por aquí, pero que hay un Claro, montón de muertos, pero ¿qué está pasando? Porque ahora ya vienes de todos los 2 años de paranoia que hemos estado viviendo, ¿no? exactamente. Y ese choque luego de repente, pero ¿qué pasa? Pero además, claro, porque además no es que, uy, qué guay, ¿no? Me he ido a, yo qué sé, a Seúl y resulta que ya la gente pues está relajada porque han habido 100 casos en todo el país. No. Entonces es un poco curioso. Lo del COVID es un poco curioso. La gente no ha creído necesario ponerse la vacuna. El primer país que saca la vacuna. Y hoy en día, a día de hoy, llevan vacunados, no llega al 45% de la población. Y tienen ya 5 vacunas sacadas. O sea, vamos a sacar todavía la vacuna española algún día de estos. Y todavía no se ha vacunado la mitad de la población rusa. Cuando ya llevan vacunas teóricamente desde hace un año y pico. O sea, que son Entonces, bastante reticentes a sí, vacunarse. sí. O sea, no son de montar la que está ocurriendo en Canadá o en República Checa, de irnos a protestar porque nos obligan a vacunarnos o tal, o el código QR. Ellos siempre encuentran una manera de sortear esas cosas y de, "Ay, tal, no sé. Son pacientes, pero son muy, muy desqueridos con todo. Ay, eso no voy a poner. ¿Eso para qué? Pero, por No ejemplo, quiero. me imagino que lo que dices, ¿no? Ahí están pidiendo el código de vacunación a la gente para entrar en establecimientos. Sí, pero por ejemplo, pues bueno, que piden el código QR, pues, por ejemplo, no lo piden en restaurantes, Claro, pero lo piden en museos. Pues no vamos al museo. exactamente. ¿Sabes? Ya está. No hay más historia. Y además hay una galería en la que no lo piden. Pues vamos a esa galería. Al final son esos los que están ganando fama. Sí, así es. Entonces es una situación un poco rara. Yo no sé cómo definirla, la verdad. Hasta a mí me ha sorprendido muchísimo. Ya, sí, es un poco rara porque además yo soy de los que piensa, no tengo ningún reparo en decirlo, que al final el pasaporte COVID lo que sirve es para que la gente que no se ha querido vacunar lo haga, mm, pero ya más a la gente pues como, no sé qué, pues, por ejemplo, la gente que se vacuna solamente porque puede entrar a restaurantes, ¿no? O sea, Ujú, es cuando ujú. ves tú, pues, el motivo o la mentalidad Sí, que tiene esta persona sobre la sí, pandemia y sobre el sí. hecho. Entonces, claro, me parece raro porque al final Rusia, con el tema del clima y eso, y lo que tú me has estado comentando antes, hacen vida en los sitios cerrados, en tema de centros Ujú, comerciales y tal, que sería ujú, mucho más fácil, pues, para entrar en un centro comercial, pides el certificado de vacunación y se ujú. aceleraría mucho más el A tema, ver, creo yo. es cierto que en este sentido aquí sorprendentemente han funcionado un poco como nosotros. Es decir, cada sitio ha hecho lo que más o menos le ha venido en gana. Ya. Entonces, que veían que... Y se han tomado medidas súper extrañas de parar según qué medidas en el momento en el que está empezando a crecer la curva y cosas así. Entonces ha sido todo como muy caótico. Pero ¿Por qué Ola es van ahí, que por ejemplo? por la sexta. Ah, o sea que estamos Pero equiparados. sí, estamos equiparados, pero aquí han ido de una manera un poco diferente. Aquí en teoría la primera ola fue súper leve, la segunda y la tercera fue súper leve teóricamente. Y luego de repente la cuarta y la quinta hicieron... Entonces, bueno, a saber. La verdad es que, no sé, yo ahora mismo los contagios son enormes. Yo creo que llegó un punto en el que el gobierno dijo, pues si la gente no se quiere vacunar y vemos que antes o después esto va a tender a A la baja, ¿no? hacerse un poco más suave y tal, pero claro, el número de muertos ha sido bastante alto. A ver, si lo Claro. comparamos con la población española, pues las cifras oficiales no se van tanto, Ya. pero luego habría que ver. O sea, los daños que han generado, es decir, la gente que ha muerto por causa indirecta Ya. es.
muy alta, es enorme. De hecho, para que te hagas una idea, o sea, el porcentaje, la cantidad de, ¿cómo decirlo? El, el exceso de muerte por fuera de la estadística durante la época de la pandemia ha sido de casi 1 millón de personas. Es decir, Una o sea, locura. pues un 0,8% de la población entera. Claro, Imagínate. Eso es claro, que hay ahí, hay gente de COVID y hay muchísima gente que indirectamente, pues, ambulancia que no lleva, ambulancia que no lleva, ambulancia que no lleva. claro, Y muchos claro, temas, exactamente. Muchos temas que indirectamente pues también los toca el maldito coronavirus que es un tema que, joder, ya lo estamos escuchando ya estamos 24/7. cansados, ¿verdad? Estamos ya un poco cansados del tema. Pero bueno, Pues sí. viajábamos a Rusia, así que teníamos que hablar un poco de este tema también, a ver Claro que cómo se sí, estaba claro viviendo que ahí. sí. Y ahora vamos a pasar a otro que también se está hablando ahora muchísimo, ¿no? Politiqueo. Que es el conflicto con Ucrania. Yo soy también de las personas que piensan que al final estos conflictos hay muchas historias detrás, muchas de las cosas que nosotros sepamos o intentemos conocer, seguro que nos vamos a quedar cortos. Pero sí que me gustaría saber cómo se está viviendo el conflicto desde la parte rusa. Mm, a ver, la verdad es que el conflicto se está viviendo con mucha menos paranoia y estrés que se está viviendo en Europa, pero infinitamente Claro. menos. O sea, no te voy a decir que la gente esté más preocupada por la patinadora que ha dado positivo en doping, pero casi, o sea, casi. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, Hombre, ahora mismo también estamos en España, también estamos con nuestras cositas, sobre todo de politiqueo y tal, claro. pero que está en un segundo plano. Está en un segundo plano y la gente no piensa que vaya a haber un conflicto armado. O sea, no piensa que vaya a haber un conflicto entre OTAN y Rusia o que vaya a haber una invasión de Rusia a Ucrania. ¿Que van a haber conflictos en Donbass y que va a participar parte del ejército ruso en Donbass? Pues probablemente la gente piensa que, bueno, pues sí, posiblemente. ¿Cómo la ve la mayoría de la gente? Pues en general la gente está muy dividida. Pero tampoco es que la sociedad rusa esté muy politizada, precisamente. Mucha gente, igual que con el tema COVID, la gente es muy descreída de política o de la capacidad que tengan ellos para cambiar nada. Entonces hace mucho tiempo que ya han desistido en general. Hay mucha gente que dice, bien, fantástico, tenemos un régimen que nos está protegiendo de las intromisiones de la OTAN, porque los americanos nos odian y son malos. Y otra gente que dice, pues yo qué, Que ya pasa del tema. me da igual y luego hay gente obviamente preocupada porque bueno, pues consideran que los ucranianos son primos hermanos, y lo son, y que pues, especialmente gente de las regiones de alrededor, mira cómo está ahora la región de Rostov del Don, que de repente igual se les plantan ahí 200.000 refugiados de Lugansk y Donetsk, pero no hay una idea clara tampoco de quién ha empezado el conflicto, es decir, tampoco se lo plantean. Los medios sí, obviamente, analizan todo, entonces, pues si nosotros estamos diciendo, yo qué sé, la mayoría de medios occidentales, por ponerlo así, que hay muchas voces, ¿no? que están un poco en contra, pues dicen que los rusos de repente han puesto ahí a 100.000 soldados y que están amenazando a Ucrania pues porque sí, porque les apetece o porque no quieren que los medios, obviamente, más pro occidentales, pero va a ser porque no quieren que haya democracia en Ucrania. Los medios, los siguientes medios ya serán porque no necesitan pues eso, que les pongan a los rusos un escudo antimisiles básicamente a las puertas de la casa. Que es lo que realmente tampoco la gente está comentando demasiado. Al final es una cuestión puramente geoestratégica. Es una cuestión geoestratégica. Es una cuestión de que hay misiles puestos en Bulgaria, en Rumanía, en los que los rusos no están un poco sospechosos de si son No misiles se fían defensivos o mucho. misiles de ataques. Y ahora los americanos, si entran parte de la OTAN, pues ¿qué pasa? Que los sistemas de respuesta de guerra nuclear que tienen los americanos y los rusos, si tú pones un sistema de misiles en Ucrania
tú lo jodes, ese sistema de ataque intercontinental. ¿Por qué? Porque tu capacidad de respuesta es mucho más rápida. Exactamente. Entonces, básicamente, geoestratégicamente, yo Es un entiendo punto las muy razones. bueno. Claro, entonces yo entiendo las razones de Rusia en el sentido de que es que no lo puedo permitir. O sea, es como que tú estás jugando al Risk, ¿sabes? Y de repente te plantan ahí un batallón de 50. Pues no tienes más remedio que coger a 20.000 soldados y ponerlos ahí para tapar porque se te van a entrar por Claro, Kamchatka. A ver, pero al final, ¿cuál es el problema? Pues que hay gente que existe de verdad, hay conflictos que se vuelven raciales, hay conflictos muy complicados, es decir, yo me solidarizo con el ruso que está viviendo en Ucrania, que ve cómo su gobierno ha pasado siempre de la zona ruso parlante, pero también solidarizo con el ucraniano que dice pues, que los rusos nunca han hecho nada por ellos y que ahora quieren vivir en Rusilandia como si eso no fuera su país, Ucrania. Es decir, que claro. si lo ves a nivel micro, historias, es que Tendrá por ¿quién todos tiene la lados. razón? Pues ni idea. Pero a nivel macro, pues está claro que para mí es eso, es un risk, es una guerra. Y al final la gente que opina, pues hay gente de todo, como en España. Hay gente, ahora hay mucha gente diciendo, es que no nos tenemos que meter con la OTAN ahí. Yo personalmente pienso que tampoco, pues, lo único que nos harían un fa los franceses sería precisamente promover algún tipo de historia de defensa europea, porque, pero bueno, esa es mi opinión, ¿no? Nosotros tampoco, no creo que debamos estar ahí mareando y poniéndole misiles a Rusia. Yo creo que la OTAN no tiene mucho sentido hoy en día, ¿no? Pero claro, eso no significa que los rusos sean unos angelitos. Es decir, yo los Claro. quiero mucho, pero aquí cada uno juega a su juego. Es decir, aquí cada uno va a ganar y ya está. Y es una lástima porque hay gente que va a sufrir y ahora mismo hay movimientos de población de un lado a otro y de repente se han dado 800.000 pasaportes a los ucranianos del este y va a haber conflicto, el conflicto se va a engrenar, no creo que haya nada nuevo y la gente no espera aquí que haya un conflicto duradero, pero sí que pues que habrá 2 o 3 años más de morteros y muertos y morteros y muertos y 15.000 muertos más en la zona del Donbass y a seguir. No lo sé. Para eso tendrías que preguntarle no sé, alguien que esté en el campo. Hay un chico en YouTube muy bueno, Ricardo Marquina, que hace muchos documentales y reportajes sobre Rusia y él ahora está que yo sepa, está en zona ahí de Ucrania. Te lo podría explicar un poco mejor Qué cómo está guay. in situ. Sí, te lo recomiendo, echar un ojo. Pero no sé si va a hacer algo sobre el tema, supongo que sí. Así que pues yo estoy esperando también noticias Qué guay. de qué pasa por aquí. De momento lo veo todo desde mi atalaya, como los rusos, ¿sabes? Claro. Ni coronavirus, ni guerra, ni leche. Aquí a A ver cuándo nosotros se déjanos agobien, tranquilitos más con nuestras cosas tranquilos. de rusos y poco más. No nos vengas a Exacto. molestar. Sí, así es. A ver, está Pero claro que sí, al final un conflicto así no gana nadie. Van a perder siempre los de siempre, los ciudadanos que, pues, los que mueran y los que se vean afectados por la guerra, porque al final los de arriba no se van a enterar de nada. Ellos solo mandan y van a seguir ganando sí o sí, porque al final no tienen claro, ellos nada que perder. claro, claro. Y por ejemplo, Es que eh, además, si me dejas que te diga una cosa, a mí lo sí, que me claro. parece completamente ridículo, o sea, de verdad, es que hay una cosa que no entiendo. Vamos a meternos en una guerra por Ucrania contra Rusia. No. Entonces, si no vamos a meter una guerra por Ucrania contra Rusia, ¿por qué queremos que sea parte de la OTAN? Claro, Es decir, ¿por qué no tenemos lo que hay que tener para ayudarles enviándoles tropas y pretendemos y nos enfadamos porque Rusia no quiera permitir que sea parte de la OTAN? Es que si fuera parte de la OTAN nos obligaría a defenderla militarmente, algo que no estamos dispuestos a hacer. exactamente. Entonces es un poco de entonces, ¿para qué coño? Con Sí, perdón, por eso, todo por este eso te barullo. decía que ¿Sabes lo que te quiero decir? Es por como, mucho que vale. hablemos del tema, al final todos los intereses que haya detrás y tal, que se nos escapan a nuestras manos y que nunca vamos a poder entender, ¿no? Sí, Esa y es luego la lástima de la sí, política al final. sí, de hecho hay mucha gente en el canal que me ha dicho, oye, saca otro vídeo tal. Y digo, pero ¿qué queréis que pienso, ¿no? Digo, ¿qué queréis que cuente? Pero si no nadie tiene ni idea de lo que está pasando. Es Claro, que la guerra de información es tan bestia que
Es que es muy, muy sencillo decir, pues sí y tal. ¿Y a quién crees? ¿Te crees las fotos de los satélites que salen? ¿Te crees el mortero que han tirado a una escuela de tal? Es que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Al ritmo al que van las noticias y la desinformación es Es demasiado como imposible. para siquiera tener una opinión, que es el Claro. problema que hay en esta guerra concreta, ¿no? Que siempre has tenido, pues, oye, tus falsas banderas, has tenido todos los conflictos tienen la parte de y confías en que, bueno, pues mira, de aquí 5 o 10 años sabremos la verdad. Cada vez ahora se va extendiendo. Cuando hay un conflicto, un suceso, un atentado, siempre acabas diciendo, bueno, pues igual de aquí 10 años sabemos la verdad. Pues Al aquí igual de final, 20 años. Pues igual nunca sabemos lo que ha pasado. al final la verdad la escriben los vencedores, entonces tampoco Sí. puedes sacar mucho de ahí. Mm. Y ya saliéndonos un poco del conflicto de Ucrania y Rusia, Hungría iba a decir, Hungría. eh, Hostia. no ¿Qué ha queremos pasado ahora? más cosas. ¿Qué imagen tienen, ya un poquito más relajado, qué imagen tienen los rusos de España? ¿Tienen una buena Ajá. imagen de nosotros? Sí, en general les gusta muchísimo. Les gusta muchísimo. Les gusta mucho el carácter. Tienen sus estereotipos, obviamente. Pero les gusta mucho. Les gusta mucho la. A ver, es verdad que no todos tienen de contacto más allá de las zonas más turísticas. Entonces tienen pues el estereotipo de que la gente es Claro, muy playa, relajada, de que la gente toros trabaja y... poco. Y yo me he pasado gran tiempo, o sea, una buena parte del tiempo que llevo aquí diciéndoles, oye, que vais a zonas turísticas y que la gente pues está más relajada, pero que es Claro. normal. Iros a un barrio industrial, iros a un polígono industrial en agosto. Bueno, en agosto a lo mejor no. Que igual también pensáis que la gente está muy tranquila. Pero sí, tienen ese estereotipo. Y les encanta mucho, les gusta mucho el carácter, les gusta mucho la manera de ser. En general les gusta mucho España. Bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros, por ejemplo, yo qué sé, tenemos, yo qué sé, Torrevieja, creo que es ahora mismo la ciudad con mayor porcentaje de rusos de España. Pero les encanta y mucha gente lo ve como un país para irse a vivir o irse a retirarse. Pero sí, es verdad que está todo muy reducido a la gastronomía, a la forma de vida más relajada, a tomarte un bombón ahí en la terracita. No, Claro, lo la que me gusta típica a mí también. imagen, ¿no? Es exactamente lo que, los que nos gusta a nosotros. ¿Para qué mentir? Es Con lo que menos nos gusta a nosotros estereotipo, también. pero sí, sí. Con menos estereotipo, pero sí. Bueno, pero está genial saber que le caemos bien a los rusos. Eso está muy Sí, bien. sí. Te digo también la verdad, últimamente sí que me he topado con más gente en los que ha mermado un poco o les ha afectado un poco más la publicidad o los conflictos y sí que te ven, "Ah, español, muy bien, tal, europeos, ya nos estáis fastidiando, tal, no sé qué. Pero es un porcentaje ínfimo. Realmente les gusta muchísimo. Y además la van conociendo más, porque antes se reducía todo mucho a Barcelona y a Costa Blanca y Costa del Sol y algo de Baleares. Ahora ya van viajando y tal. Moscú, por ejemplo, pues hay un montón de sitios donde puedes comprar comida española y están llenos. Y hay muchos turoperadores y mucha gente que está constantemente planeando y haciendo cosas nuevas en España. Les gusta ¿Has, mucho. has probado alguna paella en Moscú? ¿Te has atrevido? Sí, sí, me he atrevido, sí, me he atrevido. A ver, sí, sí. Una, Sí, pero porque una no sabías cuenta, dónde ibas, una es la ¿no? que venía aquí a hacer el madrileño. Que venía a hacer un madrileño aquí que las hacía muy, muy buenas. Se reía Ah, mucho bueno. porque decían que eran las mejores paellas del mundo. La verdad es que eran muy buenas, hay que reconocerlo. Y he probado alguna, me he ido pues al típico restaurante donde te hacen la paella y tal. Bueno, tengo un amigo cubano que la verdad es que es un muy buen cocinero y él sí que ha hecho alguna paella súper interesante, súper buena y súper auténtica. Y luego mira, muchos restaurantes que dan comida española y en Y no general no tiene nada son que muy ver. buenas. Sí, pero es una cuestión de, pues eso, del material, ¿no? De que cogen 10 15 recetas y claro, pero si el bacalao al pipí te viene, acaba de ser descongelado del supermercado, Ya. es diferente, es diferente. Falta pues que el material esté fresco y tal, pero la comida española yo no diría que es la más popular en Rusia.
de comida extranjera, así, de gastronomía de fuera. Los italianos y los japoneses nos llevan muchísima ventaja. Y ahora coreanos, vietnamitas. Pero bueno, los pocos restaurantes que hay, pues tampoco se pasan. ¿Y qué tal la gastronomía rusa? ¿Te gusta? Sí, en general sí. Es verdad que es una gastronomía muy espartana. O sea, está todo basado mucho en la col, en la patata, en la zanahoria. A mí me gustan algunas sopas, por ejemplo, que son muy buenas. La comida rusa también está muy mezclada con otra comida eslava, polaca o ucraniana. Por ejemplo, el borscht es una sopa de carne que está buenísima, con remolacha, así morada o lila, y que está muy rica. Y luego los pilmini, que en realidad son bastante asiáticos, son como una especie de... ¿Serían tortellini o ravioli? Ya me he olvidado. Pero bueno, son, pues eso, con masas, con carne por dentro. Y pues blini, caviar, tienen carne de caza, pero mm, es bastante parca en general. Lo que pasa es que en Rusia hay una gran variedad de comidas de países y de regiones que hay por aquí cerquita, vecinos. Entonces, la comida georgiana, por ejemplo, es súper popular. Y es una comida con quesos, con carnes, muy especiada. Utilizan mucho el estragón, por ejemplo, para todo. Luego tienen pues comida, yo qué sé, tártara, mucha comida del Cáucaso y también de países como Kazajistán, por ejemplo, aquí los kebabs bueno, el tipo de comida así más asiática es muy típica y normalmente son gente de esos países las que tienen sus puestos, sus restaurantes. Entonces la comida uzbeka, kazaja también es muy típica. Entonces tienes una variedad muy grande que no solamente Rusia, es Se extiende imperio más ruso, a todo. gastronomía del imperio. Qué bueno. Pues Luis, queríamos hablar de política para terminar y ya hemos Ujú. terminado hablando de paellas rusas. Sí, más amables. Pues nada, hemos llegado ya a la parte final del podcast. Queda solo las dos preguntas, bueno, las dos preguntas, las dos cositas reinas de este podcast. Ujú. La Adelante. primera, hemos estado ya diciendo alguna cosilla mientras estábamos hablando, pero la primera es que nos hagas spoiler, que nos hagas spam de cualquier cosita, cualquier proyecto que tengas tú entre manos, cualquier cosa que quieras aquí Ujú. comentar. Pues bueno, pues te voy a hacer spam solamente de una cosa, que es el canal de YouTube, que es Luis Rombiro, Romviro. Y es un canal que digo siempre que estoy empezando, porque ya lleva 2 años y medio y ya lleva bastantes vídeos. Pero la verdad es que me gustaría dedicarle mucho más tiempo y siempre pienso que está todavía un poco en pañales. Pero la verdad es que creo que para alguien que quiera conocer Rusia puede ser interesante porque intento tratar temas diferentes. Es verdad que la gente pide más politiqueo y estoy muy cansado del politiqueo ruso y suelo tratar temas más de viajes, de cultura, pues no sé, de igual personajes de cuentos o de cuánto vale un viaje a San Petersburgo o cualquier cosa que se me vaya ocurriendo. Y ya está. Y básicamente, pues si a alguien le interesa el país, pues le puede echar un ojo. Yo además dejaré en la descripción del podcast, dejaré tu canal de YouTube. Yo lo que estábamos hablando antes, yo lo empecé a ver con mi novia cuando justo empezó la pandemia, porque ya te digo, nos explotaba la cabeza de decir, qué curioso un valenciano que esté viviendo en Rusia y nos parecía súper interesante y además lo que tú dices, que hay vídeos de muchas cosas que no se quedan solo en el típico politiqueo y las imágenes que tenemos de Rusia, que hay mucho más allá y muchas cosas curiosas. Y la última pregunta, esta es un poco ya, hay que a veces pensársela mucho, ¿vale? Y es Chan, que me chan. tienes que dar 4 recomendaciones. 4 recomendaciones Sí, a la hora de... ahora te digo yo. La primera sería una película, la segunda una serie, la tercera un libro y la cuarta un videojuego. Puedes incluso tirarte el triple y que sea ruso, ya para abrir las puertas a todo. Uf. Preguntita. A ver, la primera es una película. Puedes ir en el orden que tú quieras. Vale, una película.
Pues yo creo que... voy a decirte de las últimas que he vuelto a ver y ya está. Yo creo que Hotel Budapest de Wes Anderson, que me encanta, me parece que es una película muy entretenida y muy chula. Y a mí me gustan mucho las películas de este hombre, no he visto la última, pero creo que son películas que visualmente son súper diferentes a todo lo que se ve en el cine. Y Claro. bueno, hay gente que dice que está un poco vacío lo que dice, pero a mí ese rollo retro, caspa raro que tiene y ese humor tan extraño y tan retorcido, a mí me gusta mucho, lo disfruto. Serie. Buah, ahí te tenía que decir Ahora es que 20.000. estamos ahora en unos tiempos en que el tema de las series es una locura. Sí, es que te diría Roma, te diría The Wire, te diría... Pero va, mira, te voy a decir The Expanse para que le guste la ciencia ficción, porque The Expanse es una serie que rescató Amazon y que ahora se ha terminado y están esperando, o los fans se han quedado pendientes de que las últimas, está basada en una serie de libros de ciencia ¿Mm? ficción, y que los tres últimos capítulos sean, o temporadas puedan llegar a ser una película. Así que nada, si la gente lo quiere ver, pues que apoye esa serie porque es una caña. Pues no la ¿Qué más? conocía esa, ¿ves? Justo The eso no la Expanse. conocía. Es curioso, es de ciencia ficción, pero no se va... Es una mezcla así de un poco de Star Trek y las Guerras Galaxias, pero es un poco otro rollo, es mucho más realista. Es como si, ¿sabes? Básicamente Marte, la Tierra y el cinturón de asteroides son como tres naciones diferentes y hay un rollo de política y también hay un grupo de héroes que son ahí los que van en su nave y quieren salvar el mundo y van pasando cosas muy raras. Es un poco irregular la serie, pero es curiosa. Qué ¿Qué guay. más? Libro, pues ya que estamos hablando de Rusia, El maestro y la Margarita, de Bulgakov, porque es una paranoia de libro y porque creo que es muy interesante para la gente. Bulgakov fue un escritor un poco maldito que escribió en Rusia y que debido a la censura no podía escribir todo lo que quería. De hecho, tuvo que quemar primero un escrito del maestro y la Margarita y se pasaba muchísimo de la raya, hasta el punto de situar la acción en Moscú y que viniera el diablo a reírse de la sociedad moscovita de la época y en la primera parte del libro, bueno, durante todo el libro, y es una cosa muy rara, muy curiosa. Pero el maestro de Margarita. ¿Y qué Muy más? interesante también. Y faltaría solamente el videojuego. Guau, es que soy súper retro con eso. No Nos soy vale de... también. Cualquier No, clásico es bienvenido. pues sí, para mí el que es te iba a decir el Dune 1, pero va a ser Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Uh, eso Sí, es te estoy retro, hablando de retro, una retro. aventura gráfica muy retro, pero que para mí fue una cosa muy, muy cañera. Pero si, no sé, algo más modernito, pues cualquier cosa, no lo sé. No lo sé, es que no soy muy de juegos. Yo a veces jugaba hace poco a algún juego de estrategias y tal, pero ya hace bastante que dejé de jugar. Entonces, alguna cosa retro así. Bueno, cada uno al final tiene un videojuego, ¿no? Que tiene más cariño a ese Sí, que a es otro y ya eso, está. es eso. Yo te digo una cosa, bueno, hace poco jugué ¿cómo se llama? Sinking City, Mm. en casa de un amigo que tiene la consola y tal. Y yo no puedo, o sea, no puedo jugar videojuegos no por nada, sino porque es que me perdería en ellos 20, 40 horas de mi semana. Entonces, ¿sabes? Les tengo respeto. Pero Fu- una pasada de juego, porque el ah. rollo Lovecraft y tal me mola mucho y ese juego es una pasada, Sinking City. Pues nada, Luis, ya hemos llegado al final del podcast. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Yo me lo he pasado genial, la verdad, porque el De tema maravilla. Rusia es muy interesante y me has contado pues, por alguien que lleva tantos años, ¿no? Viviendo en Rusia, encima es valenciano como yo, Así es. y sabe lo que es lo bueno de estar en Valencia y, entre comillas, lo malo y lo bueno de estar viviendo fuera, ¿no? Y ya te digo, yo me lo he pasado muy bien porque es un tema interesantísimo. Yo creo que habrá despejado además muchísimas dudas sobre el país. Habrá abierto otras que, bueno, que podrán descubrir en tu canal de YouTube si tienen curiosidad. Y nada, lo que te digo, que muy agradecido de que hayas venido al podcast y que espero que te lo hayas pasado súper bien.
Pues nada, genial, me lo he pasado muy muy bien. Es verdad que eso, me hubiera quedado todavía contando un par de cosas, 2 o 3 horas más. De verdad, muchas gracias por la invitación y nada, ha sido un placer. Pues nada, lo dicho, en la descripción del podcast tendréis el canal de Luis, porque ya os digo que es verdaderamente interesante. Y a todos, muchísimas gracias por escuchar este tercer capítulo que ha sido, como he dicho al principio del podcast, sorpresa para todos. Dentro de poco tendremos un nuevo capítulo, la semana que viene el jueves a las 6 de la tarde, como estaba previsto. Así que nada, dentro de poco nos escuchamos. Un abrazo.